Vamos a saludar también a Oscar Rival, que está en línea, el secretario de Acción Gremial de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para hacer una de las entrevistas del día. Tiene que ver con la evaluación Aprender. Hoy se va a realizar en todo el país, Córdoba inclusive. Oscar, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo López lo saluda. Buenos días, Guillermo, ¿cómo está usted? Bueno, la posición del gremio ante la evaluación Aprender, han dicho que no se oponen, pero también han considerado que no tiene sentido. ¿Cómo es esto, Oscar? A ver, hay que aclarar un par de cuestiones que dan fundamento a la posición de la Unión de Educadores y también de CETERA. En principio, digamos, los operativos de evaluación están previstos, digamos, dentro de la Ley de Educación Nacional, la 26.206, como una herramienta, digamos, que dispone el Estado, digamos, y los distintos actores del sistema educativo a los fines de evaluar el desenvolvimiento, digamos, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los distintos niveles y modalidades. Esto, digamos, da cuenta de que nosotros no podríamos estar en contra, digamos, de un instrumento de trabajo que la propia ley a la cual nosotros aportamos muchísimo en su construcción, lo tiene previsto. Lo que estamos señalando es la utilización que se está llevando adelante, digamos, de estas evaluaciones. Particularmente, recuerden, digamos, que antes de este Aprender 2017 estuvo el año pasado el Aprender 2016 y anteriormente estaban los ONE, o sea, los Operativos Nacionales de Educación. Sí. A ver, cuestiones desde un lugar más de utilización de las herramientas y un cuestionamiento del lugar más técnico. Desde el lugar, digamos, de la utilización de las herramientas, vale señalar que muchas veces los resultados se tergiversan, se bastardean, no para utilizarlo en función del beneficio del sistema educativo, sino para una disputa política. Ejemplo claro, por este año, cuando el señor presidente hizo una conferencia para dar los resultados de del operativo Aprender 2016, señalando aspectos negativos en términos sesgados para justificar su actitud absolutamente desproporcionada en contra de los docentes que reclamábamos la paritaria nacional docente, a la cual el gobierno se negaba, burlando lo que estaba establecido en la ley. Usted me está diciendo que el gobierno nacional, que es el que aplica a través del Ministerio de la Educación de la Nación este tipo de evaluaciones, tergiversa la información luego. Exactamente, fíjese usted que no solamente el señor presidente, sino algunos, digamos, de los opinadores que suele utilizar el gobierno para fijar su posición en algunos medios de comunicación, se encargó a posteriori de resaltar aspectos, digamos, negativos, sin señalar cuestiones que, por ejemplo, vale decirlo con absoluta claridad, aquí sucedió en Córdoba, por ejemplo, en los segmentos de lenguas, de ciencias, el propio gobierno de la provincia reconoció que los alumnos, sucesivamente, de los operativos ONE hasta el Aprender 2016, habían mejorado y que la situación más delicada a atender estaba en el área de matemáticas. Sí. De hecho, por ejemplo, en los operativos ONE, los resultados se publicaban en la página del Ministerio de Educación y a su vez se señalaba una serie de propuestas para que los docentes recondujeran y revisaran, digamos, sus prácticas de modo tal que mejorara. Eso desde un punto de vista más de la utilización. Y luego, digamos, está también la situación desde el punto de vista técnico. La utilización de pruebas de carácter estandarizadas, o sea, las mismas pruebas, sin atender los conceptos socioeconómicos y culturales y sin atender la variable de disposición de recursos, evidentemente no es una herramienta que pueda darnos una perspectiva adecuada e integral de lo que sucede en el sistema educativo. Hay una famosa viñeta, digamos, que se suele utilizar para dar cuenta de esto que yo señalo, digamos. Hay un profesor en la selva y en fila está un elefante, una jirafa, un mono, un león y no me acuerdo si un jabalí. Y le dice, bueno, para que todos sepan que vamos a ser igualitarios y todos tengan la misma oportunidad, todos van a subir este mismo árbol. ¿Y qué está diciendo esto? Digamos que evidentemente, si yo no tengo en cuenta las condiciones específicas, digamos, donde realizo la prueba y la hago en términos estandarizados, evidentemente no voy a tener un resultado que sea ecuánime con y que sea
una efectiva verificación de lo que está pasando. Pero eso, Oscar, discúlpeme, pero eso entonces debería ir más allá, si lo que me dice usted, si no se puede aplicar la misma evaluación, la misma herramienta para medir, ¿sí? De acuerdo al contexto socioeconómico, entonces también deberían ser los programas educativos diferentes para el contexto socioeconómico, y en ese sentido no sé si cobra alguna razón el tema de un programa educativo. La idea es justamente esa, igualar, ¿o no? No, o sea, a ver, de hecho, digamos, nosotros lo que tenemos son contenidos curriculares básicos, sí, que son a nivel nacional, y luego, digamos, estos contenidos curriculares se van desarrollando de acuerdo a las distintas condiciones. Esto no significa... ¿Pero la evaluación Aprender no mide esos contenidos básicos? Sí, pero digamos, sin atender estas dos variables básicas que le señalaba, sí, los contextos socioeconómicos y culturales y la variable de disposición de recursos. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos señalando, que una evaluación debería ser, por un lado, contextuada, en segundo lugar, institucional, y en tercer lugar, digamos, participativa y no punitiva. ¿Qué significa esto? Digamos, que los distintos actores del proceso sean partícipes efectivos en la construcción de las herramientas que les permitan luego dar cuenta de la verdadera situación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjese usted que hay experiencia en otros países que ha llevado a la desnaturalización de esto. El hecho, por ejemplo, que en determinadas escuelas, como saben, digamos que las evaluaciones apuntan a determinados contenidos, se sesga, digamos, los procesos de enseñanza-aprendizaje solamente sobre esos contenidos, e incluso se llega más, evitando, digamos, que el día que se va a hacer la evaluación participen aquellos alumnos que no han alcanzado en las pruebas previas, o sea, en las evaluaciones previas, los niveles que se pretenden. De hecho, digamos, uno de los casos más graves y más delicados de cuestionamiento a nivel internacional de las pruebas es el que sucedió en Chile durante el primer gobierno del presidente Piñera, donde se estableció un mecanismo que se llamaba el de los semáforos. O sea, públicamente se establecía 3 colores: rojo para aquellas escuelas que no alcanzaron, digamos, las metas, amarillo para las que apenas la superaban, y verdes para las que les superaban. ¿Y ustedes creen que Macri va a hacer lo mismo? Mire, digamos, lamentablemente, cuando uno escucha las opiniones del actual ministro de Educación, sí, el señor Finocchiaro, lo que ha hecho en la UNESCO hace un par de días, uno tiene que estar alerta, digamos, sobre todo cuando uno ve que el Ministerio de Educación de la Nación está tomando algunas determinaciones de la incorporación en el área de educación de fundaciones y ONG que están haciendo pingües negocios y que justamente se dedican al tema de las evaluaciones, se dedican a preparar las capacitaciones específicas para resolver los supuestos problemas que detectan las capacitaciones, y sobre todo en un contexto de mucha agresividad hacia los docentes y particularmente hacia la escuela pública. Oscar, bueno, la seguimos después porque ahora vamos a hablar un ratito con la gente del Ministerio de Educación de la provincia para ver cuál es la posición. Lo cierto es que ustedes con estos condicionamientos, estas consideraciones que hacía referencia, no se oponen a la evaluación Aprender que se va a hacer hoy en Córdoba, pero tienen en cuenta estas consideraciones. Gracias por el tiempo. Gracias a usted, muy atento.